estamos hablando es de una pacificación de Colombia, de la paz. Y la paz significa que no haya asesinato de líderes sociales. Bueno, para nosotros en Antioquia es sumamente importante tratar los temas de seguridad. La apuesta por la paz es la seguridad ciudadana. El pacto histórico, estamos convencidos de que no es a bala y no es con cárcel, sino con una apuesta que permita llevar al sometimiento a la justicia a todas las bandas criminales, más de 500 en el Valle de la Urrá, de la oficina, y también a todas las AGC. Estamos aquí con Análisis Urbano, precisamente porque ha analizado este tema de fondo, y con Gustavo Petro, para poder decirle al país nuestra apuesta en materia de seguridad. Bueno, el tema es sencillo, estamos con, lo decía Isabel Cristina, estamos con Gustavo Petro, que está al frente encabezando todas las encuestas, podría ser el próximo presidente de Colombia, y hemos escuchado sobre todo el tema sobre criminalidad, hemos visto todo el tema, usted se ha pronunciado sobre el tema del crimen transnacional, con rostro mexicano, se ha pronunciado sobre el tema de todo este crimen que viene de otras partes y se metió a Colombia. También ha hablado del tema de AGC, lo llaman algunos clan del Golfo para nosotros no existe en la AGC. Ha hablado de la oficina, incluso usted fue el que destapó la parapolítica. ¿Cómo afrontar el tema del crimen urbano rural y del crimen transnacional? Bueno, una pregunta compleja, como complejo es el crimen. Yo tengo una experiencia, una práctica por haber sido alcalde pues, de Bogotá, y allí implementamos un tipo de política con una estructura de la delincuencia que de todas maneras es un poco diferente a otras regiones del país, al mundo rural, etc. Nosotros podemos decir que primero en Colombia hay que tratar multidimensionalmente el delito, multidimensionalmente, no unilateralmente. Hasta ahora el delito se ha tratado pues con una política de represión, punto. Policía, cárcel, hacer más cárceles, tener más policía. Los efectos, digamos, las estadísticas muestran que esa política pues realmente ha fracasado. Y la falla, en mi opinión, tiene que ver con que no se mira el delito de una manera multidimensional. ¿Qué significa esa palabreja? Significa que hay causas sociales en el delito, que si no se soluciona la disminución del delito en Colombia. Hoy podríamos verlo en términos de la pandemia, de lo que ha ocasionado y el crecimiento de la inseguridad en la calle de las ciudades, lo que llamaríamos el robo del celular, el robo de la cadena, el robo del bolso, el atraco callejero, etcétera, que es lo que más afecta a la ciudadanía en Colombia. Ese tipo de delito hoy es producto del hambre. Y entonces, si no se disminuye el hambre, ese delito no disminuye. Si vamos a tratar ese delito viendo a ver si podemos coger presos todos los raponeros, todos los robadores de celulares, y habría que hacer más cárceles, etcétera, y viene la tesis de que hay que aumentar las penas, no se soluciona el delito, porque la causa de ese delito es el hambre. Y por tanto, lo que hay que establecer es una política que disminuya el hambre en Colombia, incluso de emergencia, dadas las actuales circunstancias. Ahora, este que es el delito de mayor repercusión en volumen, en la cantidad de ciudadanos que son afectados, pues no es el único tipo de delito que existe en Colombia. Cuando vamos hacia las formas más complejas, aparece algo que se llama el multicrimen, siguiendo con la palabreja de multicrimen, es decir, organizaciones que realizan ellas solas diversos delitos, despojo de asesinatos, secuestros, narcotráfico, extorsiones, y entonces tienes una gama muchísimo más compleja, que es lo que podríamos llamar el gran crimen en Colombia, que incluso traspasa las fronteras y adquiere una connotación internacional, con los carteles mexicanos, con carteles de trata de mujeres, etc. Y entonces aquí viene el tema de la pregunta, porque ya aquí
la manera de afrontarlo no es simplemente disminuyendo el hambre. En el centro del multicrimen está el narcotráfico, como un motor. El narcotráfico, debido a la prohibición de drogas en el mundo, etcétera, que ha generado unas oportunidades derivadas de altos precios internacionales que hacen rentabilísimo el negocio y producen el multicrimen en Colombia. ¿Cómo afrontamos el tema del narcotráfico? Creo que es la pregunta que tendríamos que hacernos. Lo que tenemos hoy son unos instrumentos, desmantelamiento represivo de organizaciones mafiosas, extradición. Año tras año vemos en los periódicos la caída de tal capo, de estos capos que se llevan presos, que se van en extradición, pero el narcotráfico sigue. Murió Pablo Escobar, murieron los grandes jefes de los carteles iniciales del narcotráfico, y el narcotráfico hoy incluso podríamos decir que es más poderoso. Hoy el principal producto de exportación de Colombia se llama cocaína. Sobrepasa el petróleo y el carbón por la caída de los precios y de la producción petrolera de Colombia. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado con toda esa lucha de cerca de 30 años o más de guerra contra las drogas? Ha fracasado. ¿Qué hacer entonces? ¿Cuál sería la propuesta para intentar mayor eficacia en ese tipo de lucha y por lo menos el desmantelamiento del multicrimen en Colombia, que significa el desmantelamiento del narcotráfico? Yo voy a adelantar una propuesta. Debemos buscar, si se trata de construir la paz de Colombia, un desmantelamiento pacífico del narcotráfico. Esto no es romanticismo, esto no es ingenuidad. Para desmantelar pacíficamente el narcotráfico, el Estado colombiano tiene que hacerse más fuerte. El narcotráfico de Colombia se ha mantenido, se ha fortalecido porque tiene poder político. A diferencia de otros narcotráficos del mundo que actúan sin Estado, el narcotráfico colombiano actúa con Estado y con poder político. El poder político, por definición, es el control poblacional. El narcotráfico, al tener control poblacional, tiene control territorial, etc. ¿Qué núcleos de la población controla el narcotráfico en Colombia? Básicamente 3. El campesinado cultivador de hoja de coca, el consumidor de drogas, sobre todo en las grandes ciudades, y la economía popular, que depende del crédito de la mafia ante la ausencia de crédito legal, los gota a gotas, etc. Eso hace la construcción de organizaciones extorsivas, de secuestro, etcétera, en las economías populares de las grandes ciudades. En Medellín hay muchos casos de esto. Medellín se ha extendido la extorsión sobre casi toda la economía popular. Pues quitarle el poder al narcotráfico viene a ser la primera tesis de nuestra propuesta. Quitarle el poder al narcotráfico es quitarle los núcleos poblacionales. ¿Cómo se le quita el campesinado productor de hoja de coca? Pues con una política de sustitución, de agroindustrialización y de reforma agraria. Con una política incluso de mayor contexto, que es la reactivación de la agricultura en Colombia. ¿Cómo se le quita al consumidor de drogas, a la mafia? Con centros regulados de consumo, logrando que el Estado reemplace al jíbaro en primer lugar y entonces trate al consumidor con políticas de salud pública, no con políticas de calabozo. ¿Cómo se le quita la economía popular a la mafia? Construyendo banco popular, banco público, banco cooperativo, democratizando el crédito en Colombia de tal manera que no tenga que recurrirse Prestándole al pobre, pues, a los usuarios, prestándolo sobre todo a la mujer, porque es que en estos temas, el tema de género tiene su importancia. Al quitarle la población a la mafia se debilita, no es que desaparezca, se debilita. Y si tenemos una mafia debilitada, y en esto también la fuerza, digamos, del Estado debe estar allí presente en esos territorios, se puede abrir la opción de un diálogo judicial, no de un diálogo político, un diálogo judicial
que es otra manera de llamar una política de sometimiento a la justicia colectiva, de tal manera que se abra una posibilidad a muchas organizaciones armadas narcotraficantes de, a través de beneficios jurídicos, salir de ese tipo de negocio y desmantelar el negocio con sus equipos armados, etcétera, laboratorios, etcétera, etcétera, etcétera. Es una posibilidad de disminuir narcotráfico en Colombia. Pero esto tiene un contexto económico general. Para poder hacer esto, hay que generar agricultura e industria en Colombia. Hay que generar conocimiento en Colombia. El crecimiento del narcotráfico en las últimas décadas está ligada a la destrucción de la economía productiva del país. En Medellín no hubiera crecido el narcotráfico en sus formas originales si no se hubiera destruido la industria textilera de confecciones. Son dos elementos que están ligados, por eso el delito no se puede mirar exclusivamente bajo el prisma unilateral de la represión y la cárcel, sino que hay que mirarlo multidimensionalmente. Si queremos reducir el narcotráfico en Colombia, tenemos que hacer crecer una economía productiva, agraria e industrial en el país. Llega usted a la presidencia, plantea el diálogo judicial, ¿cierto? Tiene el apoyo del Congreso, plantea el diálogo judicial. O sea, ¿hay posibilidad en un gobierno de Gustavo Petro de que la oficina de Envigado, que nosotros la denominamos la oficina del Valle Aburrá, que las autodefensas gaitanistas de Colombia, los Pachenca y tantos grupos armados de Colombia, se puedan desmantelar con un diálogo judicial? Ustedes saben los nombres de todos esos grupos, que a mí ya esa pista se me perdió después de mis debates sobre la parapolítica, porque se volvió cada vez más complejo. Pero la respuesta es sí. Digamos, yo quiero abrir una opción de desmantelamiento pacífico del narcotráfico en Colombia. ¿Eso incluye a estas organizaciones? Con todos esos nombres, con toda esa ingeniería y laberíntica de nombres de todo este tipo de organizaciones para ellos. Una posibilidad de desmantelamiento pacífico a partir de un diálogo judicial que es un sometimiento a la justicia colectivo. ¿En el gobierno de Gustavo Petro se enfrentaría a la extradición o no habría extradición? Se puede supeditar la extradición a la repetición, porque si estableces un diálogo entre fiscalía y organizaciones narcotraficantes, no es con el presidente ni es con el poder político, es con el poder judicial. Y X organización se desmantela y resulta que uno de sus integrantes se repitió, digamos, reincide, pues ese debe ser extraditado. ¿Qué hace usted? ¿Qué haría usted, Gustavo, si fuera presidente de la República, con el tema del asesinato de líderes sociales y el tema de la Unidad Nacional de Protección? Es la pregunta. Bueno, el asesinato tiene que ver primero con un Estado cómplice, segundo con un Estado omisivo y tercero con la realidad de la existencia del narcotráfico y su disputa territorial, incluso internarcotráfico en el país. Cuando hablamos del desmantelamiento pacífico del narcotráfico, fortaleciendo el Estado, la producción y abriendo un camino judicial, pues aquí tendríamos un estímulo a reducir el asesinato de líderes sociales. Creo que esa sería una forma, porque al final lo que estamos hablando es de una pacificación de Colombia, de la paz. Y la paz significa que no haya asesinato de líderes sociales. ¿Podríamos decir paz total? No, ya no. Paz grande, yo lo llamo la paz grande.